Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Sean todos y todas bienvenidos a esta edición más de su programa Universidad para la Paz. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es sobre gestión de riesgo. Vamos a aprender la importancia y cómo desde la comunidad también podemos contribuir para prevenir desastres naturales. De esto y más nos va a hablar el especialista que nos acompaña de la Universidad Nacional Agraria. Él es el ingeniero Alex Castellón Meirat, docente del Departamento de Manejo de Cuencas de la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente FARENA. Bienvenido, maestro, es un gusto que nos pueda acompañar. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Un honor para nosotros que pueda darnos este tema tan importante, maestro, y me gustaría que pudiéramos empezar definiendo un poquito sobre qué es la gestión de riesgo. Ok, la gestión de riesgo vos la podés como definir por un conjunto de prácticas sistemáticas que lo que te ayudan a reducir el impacto o los daños y las pérdidas materiales causados por un fenómeno natural o una amenaza de cualquier tipo de origen. Sí. Perfecto, maestro. Cuéntanos un poquito más sobre esas amenazas naturales. Okay. A las que nos enfrentamos, sobre todo aterrizándole un poquito a Nicaragua y a nuestra región. Realmente también las amenazas pueden tener otro origen, también puede ser antrópica y socionatural. Pero si comenzamos por las naturales, podemos agruparlas por la geológica, que es a la que estamos acostumbrados, ¿no? Los sismos, los volcanes, los deslizamientos, las hidrometeorológicas, como en el caso de los huracanes o las tormentas, y también la sequía. Y en el caso también de las socionaturales, pueden ir combinadas. Por ejemplo, la erosión, los incendios forestales serían socionaturales. Interesante. Me gustaría que hiciera hincapié en esa parte de las socionaturales. ¿Cómo se vincula la parte natural con la influencia del ser humano, de la población, para también ir adentrándonos un poco desde la participación como la comunidad, que puede ser positiva, pero también puede ser negativa? Por ejemplo, este año tuvimos bastantes incendios en el lado de Somoto, Cotal. ¿Qué pasa? Al inicio de año es un periodo muy seco, no hay lluvia, entonces el material combustible de los bosques está sin humedad, no hay humedad en el ambiente y solo se necesita una chispa que puede ser causada por el hombre. Usualmente se causan por quemas agrícolas que se salen de control y básicamente se incendian los bosques. Hubieron bastantes pérdidas en bosque de pino que son altamente inflamables, entonces ahí está la relación, ¿no? Por la parte ambiental tenés poca humedad en el ambiente, tenés madera que es básicamente combustible, como la vegetación arbustiva, y solo se necesita ese componente, ¿no? Una quema agrícola descontrolada para iniciar un incendio. Excelente ejemplo el que acaba de poner el maestro y que nos lleva a tomar conciencia a partir de este momento de cómo podemos incidir en lo que puede ser una tragedia de riesgo, no solo para la naturaleza, sino para toda la población. Hablemos de vulnerabilidad, maestro. Me gustaría que definiéramos este concepto para la población y cómo se asocia a la gestión de riesgo. Claro, gestión de riesgo implica estos dos grandes componentes, ¿no? La amenaza, que es la gente que te puede causar el peligro, y por el otro lado está la vulnerabilidad. La vulnerabilidad son todas las condiciones que tiene la sociedad o el ambiente de sufrir el daño ante esa amenaza, y puede tener muchísimas aristas. Por ejemplo, en el caso de la sociedad tendrá la arista económica, la arista cultural, la religiosa, también la falta de políticas adecuadas puede ser un incidente para la vulnerabilidad, y muchas más, ¿no? Pero ¿quiénes son, en este caso hablando en términos generales, viéndonos no solo como comunidad, sino que también viéndonos como un ecosistema y aterrizándolo siempre a nuestro contexto, a nuestra región, a nuestro país, los más vulnerables en el caso de las amenazas? Si agarramos una amenaza típica, como el caso de los sismos, un componente de vulnerabilidad puede ser el material de construcción de la vivienda. Obviamente una vivienda de bloque es más resistente ante una vivienda, por ejemplo, de adobe o de taquezal, como las que se cayeron durante los terremotos del 31 y del 72, porque eso las hace más frágiles ante el movimiento sísmico. En el caso de los volcanes hay una cosa muy curiosa, los techos que son de teja, cuando cae la ceniza y sobre todo cuando está lloviendo, esa ceniza se vuelve muy pesada y con el techo de teja lo más probable es que colapse.
También si el techo es plano, pues la ceniza se va a acumular y el peso va a ser mayor. Entonces lo que se hace para tratar de disminuir esa vulnerabilidad es construir como una forma de pirámide para que la misma ceniza resbale. Entonces ahí son como esa parte de los componentes. Obviamente ahí va inmersa la parte de la vulnerabilidad económica. Una familia pobre pues no va a tener como para construir una vivienda adecuada, ¿no? Entonces ahí va también inmerso. Pero en el campo también nos hemos dado cuenta de que hay algunos aspectos culturales que nos afectan. Todavía hay gente que cree que las amenazas son causadas por Dios y no toman la relevancia como para tomar acciones para enfrentarlas y superarlas, ¿no? Lo cual quiere decir que a veces una creencia espiritual puede incidir en que una persona se resista a trabajar en un plan de prevención de gestión de riesgo. Entonces me gustaría, profesor, que aproveche este espacio para dar un mensaje positivo a las personas donde no necesariamente estemos incidiendo en su espiritualidad, porque ahí respetamos y parte de la cultura de paz y de este programa es la tolerancia, pero siempre es importante ver que sin faltar al respeto a la creencia de cualquier persona, perfectamente como personas, como gobierno, como comunidad, de la mano con los docentes, investigadores, especialistas, con el SINAPRED, podemos trabajar en función de la prevención de riesgo. Sí, al final es como darle otra perspectiva a la gente, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso de la religión, te dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces también tratar de buscar en el mismo aspecto cultural y de demostrarles, ¿no? que en este caso también se puede trabajar en la prevención sin renunciar a sus creencias, eso no es problema. ¿Qué efectos potenciales podría tener una amenaza, por ejemplo, natural, en una comunidad? Depende también del origen. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones, pues una cuestión potencial sería que se afecten las personas que están viviendo a la orilla de los ríos. En el caso de los sismos, pues la gente que se va a ver afectada son las de vivienda de estructura más frágil. En el caso de deslizamiento es un caso muy particular porque ante sismos puedes construir mejor, pero ante un deslizamiento, una ladera que baja con mucha fuerza, no hay estructura que la soporte. Entonces ahí lo mejor es como primero identificar las zonas de mayor peligro y tratar de no habitarlas. En el caso de que ya estén habitadas, si es posible la reubicación, perfecto, pero sí, eso es muy costoso. Si no, hacer algunas obras que traten de desviar los posibles deslizamientos o tratar de estabilizar lo más que se pueda la ladera para evitar ese tipo de desastre. Perfecto, maestro. Para ir concluyendo esta parte de la amenaza y la vulnerabilidad, que ya usted nos explicaba que tienen una relación directa y que se trabaja en función de ella a la hora de trabajar un plan de prevención de gestión de riesgo, me gustaría que nos deje claro, maestro, o recapitule, que ya lo ha venido comentando, cuáles son esas amenazas que en Nicaragua son las más frecuentes por todos los criterios que se toman en cuenta y cuáles son también las partes más vulnerables. Claro, sí, mira, el mapa de Nicaragua, si te haces como una visión del mapa, va a tener mucho impacto de huracanes que entran por el Caribe. Entonces esa zona es muy propensa a huracanes, lluvia fuerte, inundaciones. Por el lado del Pacífico tenés la zona de subducción, eso implica sismos constantemente y sismos mayores de 7 pueden provocarte tsunami, por ejemplo. Y también tenés toda la cadena volcánica en el Pacífico, con varios volcanes activos que en cualquier momento hacen erupción, como ahorita el Telica que está haciendo algunas explosiones. Ahí tendrías concentrada ese tipo de amenaza. Y en la parte central, donde están las pendientes más fuertes, en la zona montañosa, lo más probable es que tengas deslizamiento, obviamente combinado con las lluvias que entran desde el Caribe. Entonces más o menos por ahí es la distribución de la amenaza de origen natural. ¿Cómo, maestro, por medio de la gestión de riesgo, podemos reducir la vulnerabilidad en la comunidad? Claro, hay como dos grandes maneras. Hay medidas que se le llaman estructurales, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Mejorar el sistema constructivo de la vivienda, poner algunos diques de contención en el caso de las inundaciones. Y también hay medidas no estructurales, que eso es lo que tal vez debiéramos de trabajar más, que eso va
va orientado a la educación de la población, que se mantenga informada, que identifique esos sitios críticos dentro de su comunidad, si los puede mapear mucho mejor, que practiquen rutas de evacuación, que las practiquen para medir los tiempos, cuánto tiempo tienen realmente para alcanzar sitios seguros, y toda esa es la parte no estructural. Ambas van de la mano. También habrían otras tecnológicas, por ejemplo un sistema de alerta temprana, ya una combinación de la instalación de sensores que te permite registrar la amenaza. Cuando esa amenaza supere un umbral, lance la alerta, pero que también la gente tiene que estar entrenada para saber cómo actuar y hacia dónde dirigirse. Lo cual quiere decir que tenemos que pasar por un proceso de capacitación y formación, no solo de los expertos que están trabajando en función de un plan de gestión de riesgo, sino también para toda la población en general. Y es por eso que el día de hoy estamos tocando este tema que es de tanta importancia para el pueblo de Nicaragua. Me gustaría que nos cuente un poquito, profesor, sobre el proceso de planificación que se realiza para tener un plan de gestión de riesgo y evitar justamente cualquier amenaza. Okay. En el caso de nosotros, como Universidad Nacional Agraria, nos hemos enfocado más a una escala comunal, ¿sí? Trabajamos a nivel comunitario. Hay instituciones que por su característica lo harán más a nivel municipal o a nivel nacional, nosotros más a nivel de comunidad, y lo que usualmente hacemos son primero talleres y visitas de campo para hacer un diagnóstico del territorio. Esa sería la primera etapa, identificando de esa manera cuáles son las amenazas que más impactan a esa comunidad, identificando sus sitios críticos, pero lo hacemos en conjunto con ellos. Una vez identificadas las amenazas, pasamos también a estudiar un poco las vulnerabilidades. Esas están un poquito más escondidas, hay que realmente ver bien en la comunidad qué tipo de vulnerabilidad está presente, puede ser ambiental, económica, organizativa también. A veces la gente no está organizada en los territorios y eso dificulta las etapas de evacuación. Y por último, pues se trabaja en tratar de estimar el riesgo, cuántas personas estarían expuestas a sufrir un daño severo y las posibles pérdidas materiales. Una vez identificados esos tres componentes, pues lo que se hace es diseñar estrategias para tratar de cambiar esas condiciones de vulnerabilidad y así reducir el impacto posible causado por esa amenaza. Entonces se diseñan las estrategias, las acciones y con eso se conforma el plan para la comunidad. Siempre avalado y acompañado con ellos en el proceso con dos fines, porque si uno llega y propone y no los toma en cuenta, obviamente no lo van a adoptar, no va a ser suyo. Entonces si ellos participan en todo el proceso, automáticamente lo van validando, y dos, porque así es como se transfiere mejor el conocimiento en la práctica y siempre uno aprende también de ello. Sí, hay gente que ya sabe algunas posibles estrategias, que lo ha visto en otra comunidad o que ellos mismos la han experimentado y uno también aprende de ello. Me tocó una ocasión ir a una gira de campo de un señor que tenía muy diversificada su parcela. Ellos están en el corredor seco, entonces ellos sufren más el impacto de la sequía. Nosotros como universidad manejamos algunas técnicas para tratar de mejorar la retención de agua en el suelo. Pues este señor lo que hacía era diques improvisados en cárcava, juntando las mismas piedras que había sacado de otra parte de su finca, y sobre esas piedras cultivaba pitaya. De la misma agua que bajaba por la cárcava, mantenía la humedad y sacaba producción adicional donde uno no esperaría. La verdad es que eso es lo importante de trabajar con la comunidad, porque nadie mejor que la misma población para conocer su zona, para conocer el terreno y para conocer pues todos los recursos naturales que tienen y que se pueden aprovechar de una mejor manera. Y por eso es que es muy importante esta alianza entre la universidad con el Estado y también con la población. Tenemos que trabajar todos de la mano para poder tener grandes beneficios como el que acaba de contar el maestro. Entonces tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de este tema. Gracias por continuar con
nosotros, Nicaragua cuenta con un plan de gestión de riesgo nacional y vamos a conocer un poquito más sobre este plan, sobre esta estrategia que se está llevando a cabo como país y cómo también las universidades estamos alineando a esta propuesta y estamos trabajando de la mano para beneficiar y preservar la seguridad de la población nicaragüense. Maestro, me gustaría que nos diga cómo surge esta iniciativa del Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Bueno, el plan es como una consecuencia natural de la fundación del SINAPRED. Una vez creado el SINAPRED y definido los roles de todas las instituciones que lo conforman, pues el siguiente proceso es como definir las acciones que cada uno va a ejecutar, pero siempre bajo un marco que lo rija de manera nacional. Al final el plan lo que tiene como objetivo es generar políticas, ¿no?, que contribuyan a la reducción del riesgo, pero también que vayan muy de la mano con el desarrollo sostenible, con la reducción de la pobreza, que lleve fuertemente incluido el componente de género y que también sea inclusivo con todas las culturas, ¿no?, que tenemos en el país. Entonces, más o menos ese es como el principio de todo el plan de gestión de riesgo, y de ahí pues persigue algunos objetivos muy puntuales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es generar y aprovechar la información científica, que esa información se disemine entre las distintas organizaciones, y eso implica, como vos mencionabas, ¿no?, un trabajo muy interrelacionado entre las distintas instituciones, gobiernos municipales, ONG, todo en conjunto para tratar este tema. Y es muy interesante porque eso lo lleva también a que se ejecute a nivel local, que no quede solo a nivel nacional, municipal, departamental, sino que también se aterrice a las comunidades, ¿no? En el tema de género también va muy mezclado con la parte de gestión territorial. El plan impulsa una gestión, una planificación territorial ordenada, pero que también le permita, digamos, en este caso tocando el tema de género, que rompa esa desigualdad. Entonces, por ejemplo, un proyecto que se impulsó bastante con la Universidad Trocaire tenían un componente muy interesante. A través de un organismo se compraban tierras en el municipio, pero luego las financiaban a precio, digamos, accesible para mujeres que ya eran madres solteras, que no tenían otra fuente de trabajo, y de esa manera ellas podían cultivar la tierra, iban pagando poco a poco el terreno, pero adquirían con el tiempo independencia económica. Algunas lograron volverse hasta pequeñas empresarias, certificando algunos de los productos, ¿no?, que cultivaban. Entonces por ahí tenemos ese componente. La parte cultural también es importante. Una de las deficiencias que a veces yo he visto es que generamos información, pero muy poca. Por ejemplo, la generamos en Quito, en Mayagna, no hay realmente. Entonces ahí estamos débiles, pero es hacia allá donde tenemos que ir. Por ejemplo, vi algunos videos o como spot publicitarios sobre gestión de riesgo de México. México tiene una riqueza increíble de cultura, de dialectos, de etnias, y ellos sí le meten el esfuerzo para que cada material audiovisual o impreso que se haga en toditos los dialectos que hablan. Entonces eso sería como la parte para integrar la parte, digamos, cultural. Me encanta realmente cómo ha podido explicar el maestro todo el trabajo que se viene haciendo a través del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, y también podemos hacer la reflexión y ver cómo se están restituyendo los derechos, y estamos viendo ejes temáticos que son parte del programa Universidad para la Paz, como es la equidad de género y la interculturalidad, porque al final somos un país con muchas etnias, somos un país donde hay muchísimas mujeres y donde hoy en día estamos pudiendo tomar ese lugar. Y me gustaría hablar un poquito sobre esto, porque a veces cuando hablamos de estos temas creemos que las mujeres no podemos ocupar lugares importantes. ¿Cómo las mujeres pueden colaborar en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, maestro? Sí, realmente las mujeres, por ejemplo, donde hemos ido nosotros en la zona rural, dominan muy bien, ¿no?, las amenazas que tienen presentes. En algunos casos hemos visto de que cuando se les hacen entrevistas, usualmente están al fondo como relegadas,
y el que sale a dar la cara el hombre, Sí. pero el hombre tal vez no conoce la necesidad que realmente la familia tiene, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer es como hacer grupos focales, tratar de entrevistar por aparte, y ahí es donde se rescata toda esa experiencia, todo ese conocimiento de ella. Y así el plan que se logra para la comunidad es más integral, sí, mejor elaborado. Así que ya saben, amigas televidentes, es importante que empecemos a ocupar esos lugares, esos espacios que nos corresponden, porque tenemos información valiosa a través de las experiencias que podemos aportar. Maestro, háblenos un poquito sobre la estrategia que contempla este Plan Nacional de Gestión de Riesgo y cómo vienen participando las universidades en ella para que se pueda ejecutar. Ok, recordemos que en el caso de las universidades tenemos como 3 roles principales: la academia, la investigación y la extensión. Entre esos 3 ámbitos nos movemos. Parte de estos acuerdos que se han hecho a nivel internacional, de los cuales también deriva como consecuencia el plan, es incluir este tema de gestión de riesgo como un eje transversal, porque toca transversalmente a distintos temas, ¿no? Interdisciplinarios. Entonces, en el caso de la Universidad Agraria, hay algunas carreras que llevan un módulo. De hecho, la carrera de Recursos Naturales lleva el módulo Gestión Integral de Riesgo para la Adaptación al Cambio Climático. Es un módulo fuerte, estamos hablando de 10 créditos. Son sesiones de 10 horas a la semana las que tenemos con los muchachos. Y en el transcurso de ese módulo, pues ellos primero repiten el proceso, ¿no? Hacen el diagnóstico de una comunidad, vamos a campo, levantan información, generan mapas con sistemas de información geográfica, procesan la información. Una vez tienen el diagnóstico, analizan las vulnerabilidades también en base a lo que vieron en campo y diseñan estrategias y acciones para tratar de superarla. Al final ellos defienden ese plan ante las personas de la comunidad y de los organismos que nos apoyan en el territorio. Incluso esos planes también se los entregamos a la alcaldía, y con ese fin pues la alcaldía también actualiza sus bases de datos de información, pero también los muchachos aprenden todo el trabajo que hace la gente de la alcaldía, en este caso de los Comupred, los Polopred, porque se integran con ellos en todo el proceso. Entonces como una doble ganancia, ¿no? La alcaldía obtiene información y los muchachos la experiencia. Importante cómo están participando también los jóvenes de todos estos proyectos que se están trabajando desde la universidad, como academia, como investigación, con las alcaldías, con el pueblo de Nicaragua. Maestro, me gustaría que nos diga también cómo las universidades miembros del CNU están ejecutando también planes de gestión de riesgo para sus comunidades universitarias que se derivan del Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Sí, en el caso también de la universidad, pues ya cuenta con un plan interno, y ahora lo que se hace es practicar mucho en el tema de los simulacros. Hay también algunas deficiencias que en algunos momentos como que no se toma en serio el asunto, pero esas son las cosas que hay que superar. Eso se logra, bueno, insistiendo y practicando para que la gente comience a tomar conciencia de que los simulacros también son importantes, son parte del proceso de aprendizaje. Yo creo que hay que aprovechar este espacio para hacer una invitación a la comunidad universitaria nicaragüense y al pueblo de Nicaragua, que tomemos en serio los simulacros, que participemos de ellos, porque realmente tienen una finalidad. A mí me gustaría, profesor, que usted como especialista en el tema les pudiera dar un mensaje y los pudiera motivar a participar activamente de los simulacros. Sí, más bien un mensaje, les cuento esta experiencia. Yo tuve la oportunidad de estar en Kobe, Japón en el 2014. Ellos estaban recientes de un sismo fuerte en el 2011 y un tsunami también, pero la verdad es que Kobe fue destruida por un sismo. Ellos tenían construcciones muy antiguas de madera que colapsaron durante el sismo y que la gente murió más bien por los incendios. Como las casas colapsaron, se bloquearon las vías de acceso, y a pesar de que habían suficientes bomberos para atenderlo, allá los bomberos son como el SINAPRED acá y Defensa Civil, pues no pudieron acceder. Entonces mucha gente murió. A raíz de eso ellos decidieron reorganizarse, pero totalmente. Ahora ellos tienen un sistema que le llaman BOCOMI.
Lo que ellos hicieron, en vez de como nosotros, que vivimos la ciudad en barrios, ellos lo que dijeron, bueno, una escuela va a ser mi centro y alrededor de esa escuela voy a aglutinar más o menos 10.000 personas. ¿Sí? Y a cada bocomi, eso le llamaron bocomi, le vamos a asignar 2 bomberos de cabecera. Lo que hacen los bomberos es entrenar a todos los adultos dentro de ese radio de acción y los adultos entrenan a los niños. Ellos hacen simulacro al menos una vez cada 3 meses, son simulacros completos, los preparan tanto para la amenaza sísmica pero también para los incendios. Entonces a los niños les enseñan a usar extintores, les enseñan a usar gatas para levantar objetos pesados por si alguien queda atrapado. E hicieron también los bomberos una recopilación de todas las innovaciones que se dieron durante el desastre. Hubo gente que improvisó camillas con 2 varas de bambú y enrollando una alfombra a través de las varas de bambú y con eso lograron evacuar personas. Pues esas mismas técnicas se las enseñan ahora a los adultos para que las transmitan a los niños. Y para fortalecer más el lazo en la comunidad, los niños después de clases le ayudan a limpiar las casas a los adultos mayores. Entonces se hace un vínculo muy fuerte entre los niños jóvenes y los ancianos de la comunidad. En caso de que se dé un evento, pues lo más probable es que estos niños vayan a buscar a los ancianos por el tema del cariño que hay entre ellos. Importante esa experiencia que nos comparte el maestro, y la verdad es que repetir constantemente una acción contribuye a que inconscientemente, si nos encontramos en una situación de riesgo, nuestro cuerpo sepa cómo actuar, cómo reaccionar, porque sabemos que en ese momento perdemos el control, tenemos pánico, tenemos temor, nervio y actuamos por impulso. Pero cuando hemos practicado muchas veces una acción, esto nos va a ayudar definitivamente a actuar correctamente e incluso, lo que el maestro decía, poder ayudar a otras personas, porque es importante que no solo pensemos de manera individual. Cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos pensando en colectivo, estamos pensando en el beneficio y la prevención de la comunidad. Maestro, me gustaría que haga hincapié en este momento del tema que llevamos abordando. ¿Cuál sería entonces para usted el principal aporte que proporciona la academia, la Universidad de Educación Superior a la gestión de riesgo nacional? Por un lado, eso que veníamos hablando, ¿no? La formación de nuevos profesionales que lleven este enfoque, que ya vayan preparados para que cuando se integren a un trabajo en la comunidad también lo puedan transmitir. Pero por otro lado también está la investigación. Hace poco en la agraria se hizo un estudio muy interesante que era la estimación de umbrales de lluvia para que ocurrieran deslizamientos en el volcán Concepción. Eso lo trabajó el doctor Fernando Mendoza, Efraín Acuña y Carla Hipatia, que fue la muchacha que hizo esa maestría. Ellos lograron determinar para el 2016 que la ARE o los deslizamientos en volcanes se disparaban con lluvias de 16 a 19 milímetros en una hora. Una cosa es saber que esa amenaza existe, otra cosa es saber cómo el sitio probable por donde va a ocurrir, pero el siguiente paso es con cuánta lluvia se detona. Y eso se logró a través de investigación. Ahora se está llevando un proyecto más grande en Ometepe para tratar de corroborar ese dato, porque eso solo se hizo para 2016. Entonces se han hecho mediciones en 2018, 19 y 20 para ver qué ha ocurrido en estos años, para ver si ese dato varía o siempre se mantiene, pero eso se necesita replicar en los otros volcanes, porque no se puede equiparar las condiciones de 2 volcanes. Hay que hacer el estudio en cada uno de ellos. Entonces esos son como otros aportes que puede dar la universidad. A través de investigaciones se pueden generar ese tipo de datos. ¿Por qué es importante entonces, maestro, esta relación entre la universidad y en este caso, el tema específico que estamos abordando, y el SINAPRED? Sí, en el caso de por ejemplo, pongo el caso de INETER, que es también quien ve este tipo de temas. En INETER el área de geología son pocas personas, entonces no da para cobertura nacional, y en la universidad hay muchos estudiantes dispuestos para hacer este tipo de trabajo. Entonces esa relación puede ser beneficiosa, se generan datos que luego las instituciones pueden retomar
para aplicarla a su trabajo diario. Y por otro lado, si lo hacemos, por ejemplo, con SINAPRED, SINAPRED tiene cobertura básicamente en todo el territorio, cosa que la universidad no. Entonces ahí puede estar otra relación. La colección de datos de campo tal vez se puede hacer también en ayuda con otras instituciones, y las investigaciones o los análisis en la universidad. Hay como una relación ahí, ganar-ganar, entre instituciones y universidades. La verdad es que si todos colaboramos juntos, si todos trabajamos de la mano, podemos obtener un bien mayor para la comunidad, para la sociedad, para la población en general. Con esta reflexión nos vamos a una pausa, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, y también parte de este programa es presentarles ejemplos de los proyectos que se vienen ejecutando desde las universidades con comunidades en pro del beneficio y la preservación de la seguridad, en este caso para preservar a la comunidad ante un desastre natural o ante cualquier amenaza, porque estamos hablando precisamente de gestión de riesgo. Vamos a ver este video que habla de un proyecto que ejecutó la Universidad Nacional Agraria con una fundación llamada Trocaire en Somoto. Nicaragua es un país vulnerable a sufrir diversas situaciones de desastres. Con un foro de intercambio de experiencias finalizó el programa de gestión de riesgo en Nicaragua, el que tuvo presencia en nuestro país desde el año 2009, dejando a las familias organizadas y preparadas ante cualquier eventualidad. Como logros tenemos principalmente la integración de las mujeres dentro de los comités locales de prevención de desastres. Otro logro bastante fuerte fue el incluirnos nosotros dentro del COMUPRED. Estamos dentro del organismo de lo municipal. También el empoderamiento de temas de gestión de riesgo en los niños y las niñas de las escuelas. Tenemos 12 escuelas que son altamente afectadas por incendios, por tsunamis, en el caso de Mechapa, Potosí. Hemos pasado por un proceso de capacitación donde más que todo nosotros como promotores hemos trabajado en programas radiales, charlas de sensibilización a la población sobre los temas que hemos tratado. Han sido la prevención de desastres, cómo buscar más los sitios adecuados donde podemos construir una vivienda y que no vaya a ser una vivienda donde vamos a correr un riesgo. En la actividad se pudo disfrutar de algunos números artísticos dirigidos a la prevención de desastres. En cada una de estas demostraciones se puso en práctica los conocimientos aprendidos con el programa. ¡Ay, Paquita! ¡Ay! La gente sabe cómo actuar ante la situación de emergencia y cómo poder apoyar también al resto de los comunitarios. Entonces, esa es la mejor evidencia que podemos tener de que el programa ha tenido los éxitos esperados. Hay muchos que ahora ellos van a ser facilitadores en otros procesos, eso es muy importante, ¿verdad? Las capacidades, ellos pueden hacer la réplica, ellos son capaces de transmitir conocimiento, ellos pueden actualizar planes. Según Ronnie Zamor, oficial de programa del organismo Trocaire, es evidente que el proyecto transmitió conocimientos y realizó cambios de actitudes en las familias. La gente tiene una actitud diferente frente a los riesgos, los desastres. Antes mucha gente pensaba que llegaba el desastre por culpa de Dios. Ahora la gente piensa que hay otros factores que pueden explicar los desastres. Y el otro cambio es cuanto a práctica. La gente ahora está haciendo cosas que no hacían antes. Por ejemplo,